Nuevamente, buenos días. Vamos a dar pase al tema relacionado con mi especialidad, que es la de prevenir daños laborales en cuanto a este preciado órgano sensorial que es el oído. Y es algo que podemos prevenir. Y es así como vamos a ir induciéndolos, ir tomando conciencia del daño que puede ocurrir y considerarlo a tiempo, ya que una vez que ha ocurrido un daño muy severo, este suele ser irreversible. Podemos comenzar diciendo de que a medida que ha ido avanzando el mundo, la industria, ha ido avanzando junto con máquinas, equipos que van produciendo lo que vamos a definir más luego como ruido. Podemos decir de que los ruidos más dañinos son los inventados por el hombre, ya que en la naturaleza no existían los ruidos agudos, sino más que todo los graves. Y es así como el organismo se ha adaptado a ese medio para protegerse de ruidos de tono grave, pero no de los tonos agudos, que como le decía es un invento del hombre que viene con la maquinaria, la industria, etc. Y el organismo trata de adaptarse con los recursos que tiene, pero al final no logra y se agota. Y es así como comienza el daño del nervio auditivo. Para sensibilizar un poco, el tema que vamos a revisar es hipoacusia inducida por ruido. Pero nos vamos a abocar más que todo al ruido a nivel laboral. Acá hay un ruido ambiental, ¿no? Cuando hablamos del daño por exposición a ruido en el ambiente laboral, tiene ciertas características. Una de ellas que es, en general hay daño del órgano de la audición, que son las ciliares externas específicamente, pero tiene ciertas características, que suele ser bilateral y simétrica, es decir, ambos oídos. Si hablamos de que es un solo oído el que tiene daño y quiere achacarlo a exposición al ruido en un ambiente laboral, pudiera ser que es una forma aguda, si es que está expuesto a un oído, pero en lo que vamos a abocarnos es a ese ruido por exposición continua. Y es así como suele ser simétrica y bilateral. Hay el antecedente que el paciente, el trabajador está expuesto a ruidos intensos. Y vamos a poner un límite que es de 85 decibeles. 85 decibeles es una medida de intensidad de sonido, que vamos a compararlo mejor con otros niveles de ruido para poder comprenderlo mejor. Entre otras características, tenemos que en fases iniciales y tardías se pueden ir evidenciando en los estudios audiométricos. Y si encontramos pues que es un grupo de trabajadores de un mismo ambiente, es otra característica, ¿no? Que es el ambiente del ruido laboral que es el que está provocando la alteración. Y hay tiempos, ¿ya? Para definir en hipoacusia por ambiente laboral estamos hablando de exposiciones prolongadas, 10, 15 años, a valores de 85 o más decibeles. Estamos hablando de exposición pues de 8 horas diarias, ¿no? Para sensibilizar un poco podemos mencionar de que es muy importante, ya que se considera que un 17% en nuestro medio hay exposición a 8 horas diarias a valores altos durante 10, 15 años. Estamos hablando pues de 5 días a la semana, ¿no? De 7. Tenemos pues que el ruido es el causante de esta lesión del órgano sensorial. Pero tenemos que definir qué es el ruido. El ruido
no es un sonido cualquiera, sino que tiene ciertas características. Pero seguimos primero parte epidemiológica, para sensibilizar más. Hablamos de 8 o 12 millones en Estados Unidos que están expuestos a valores límites permisibles. Tenemos en cantidad, hablamos de 440 millones de personas que sufrían ya un trastorno auditivo por exposición a ruido. Y así pueden hacer proyecciones en el tiempo. Hablamos de millones, de cientos de millones. Si tenemos una población pues, de 7.200 millones, si tomamos un 17% de ellos sería pues algo inconmensurable, ¿no? Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido no es cualquier sonido, sino es un sonido desagradable. Pero hay varias excepciones en cuanto a qué se refiere ruido. Si hablamos de debemos conocer estos términos, ¿no? ¿Qué es contaminación acústica? Cuando la suma de ruidos e intensidades alteran la salud humana, en este caso a nivel auditivo. En el ámbito de comunicación sonora, tenemos que hay una interferencia ya en la comunicación entre personas, entre humanos. Si hablamos del medio ambiente, hablamos del ruido, decimos que es todo lo molesto por el oído, ¿no? Dentro de la gran cantidad de contaminantes, tenemos el agua, a nivel del aire, el suelo, la biosfera. La contaminación auditiva es uno de ellos, la contaminación acústica. Y eso es lo que nos vamos a abocar ahora. Tenemos un mapa en nuestro, por todos es conocido, zonas tan populosas, tan ruidosas como son el lugar donde nosotros vivimos, San Martín de Porres, Caraballo, el Agustino, San Surco, son zonas muy populosas. Y lo interesante es la parte política que puede haber sobre respecto. Estamos hablando que la mayor proporción son áreas comerciales. Se van reduciendo las áreas residenciales o se van haciendo verticales, pero el ruido está ahí. Los ruidos podemos clasificarlo en 3 tipos. Hay una que es continua o estable. Por ejemplo, es un motor encendido, es uno de ellos. Puede ser discontinuo, aleatorio, o sea que aparece de rato en rato. Hablamos de un ruido tipo es aleatorio, o sea, va apareciendo, pero en promedio es molesto, ¿no? Y hay otro ruido que es por impacto o impulso, que son las explosiones, un disparo de un arma, etc. Nosotros nos vamos a abocar en el primer tipo de ruido, el continuo. Hay unas escalas de medida. En la práctica empleamos lo que se denomina un tonómetro que va a medirnos la intensidad de ruido. La idea es, hay varios tipos a nivel de uso para determinar el ruido ambiental, otros para ver el ruido en el ambiente laboral, etc. Otros para nivel profesional, bueno, ya para grabaciones, etc. ¿no? Pero la idea es que no debemos superar límites. El límite para daño auditivo es 85 decibeles. Como decía, para poder comparar mejor, lo asociamos a otros niveles de ruido. Considerando, por ejemplo, la fuente, ruido de hojas, estamos hablando pues de un ambiente campestre, es mínima el nivel de sonoro, estamos de 10, 20 decibeles. Si escuchamos música, 30, 40, a nivel conversacional estamos hablando de 50, 60. El tráfico, 80 decibeles. Hay horas puntas que son increíbles, sobre todo a nivel de la avenida Bancay, ¿no? Que es clásica.
Si tenemos vehículos motorizados, equipos de perforación, estamos hablando ya de niveles muy superiores al límite de 85. Una turbina de un avión, ya hablamos de valores muy altos. Estos son ya dañinos y pueden provocarse ya lesiones irreversibles. Entonces, esa es la idea de la presentación, sensibilizarnos sobre el daño que hacemos sobre nuestro propio organismo, ya que es el hombre el que mismo provoca estos ruidos. Y nosotros mismos somos los que podemos prevenir. ¿Qué efectos pueden tener un ruido muy intenso? Tenemos pues que no solo es el oído, sino las repercusiones, hablamos todo el organismo en diferentes esferas. Hablamos a nivel psicológico, mental, en el área social, en el área del sueño y del trabajo. Así tenemos pues de que a ciertos niveles van a haber alteraciones que van a ir progresando, ¿no? Alteran el sueño inicialmente, por lo mismo ya no hay un descanso adecuado, va a tenerse una alteración, comunicación, relación alterada. Y es así que a largo plazo vamos a tener un daño permanente. Y al tener ese daño ya no hay vuelta atrás, es daño irreversible. Cuando digo irreversible en fases severas, quiere decir que en fases iniciales pueden ser reversibles, considerando muchos factores ahí, como son la edad del paciente, el tipo de ruido, tiempo de exposición, etc. ¿Me ayuda, por favor, Juan, con el primer video? Teniendo la onda sonora acá, va a impactar sobre la membrana timpánica y eso lo vamos a reproducir en un primer video. ¿Es un video aparte? ¿Cerrar la presentación? Ahí está. En forma muy sencilla nos va a describir cómo funciona en presentación. Video 1. Exacto. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias.
Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Muy bien. Ahí queda. Ya, Juan, gracias. Bien. En una imagen dice, habla más que 1000 palabras. Bien. Pero ¿qué produce el ruido intenso y persistente a nivel del oído interno? El daño, bueno, se considera que hay dos mecanismos por los que se produce daño. O sea, como le dice, hay mecanismos adaptativos. Cuando hay ruidos muy intensos, el oído contrae ciertos músculos para fijar la cadena osicular y la membrana timpánica. De esta manera no deja que la onda sonora pase de forma tan intensa al oído interno para protegerlo. Pero, como le decía, no está preparada para ruidos agudos, solamente para tonos graves. Y cuando reacciona este reflejo muscular es encima de 110 decibeles. Pero en tonos agudos no hay esa protección. O sea, pasa de frente a los tonos agudos y son transmitidos al oído interno. Y es así como comienza a dañarse. Imagínense una onda muy brusca, son microestructuras, al estar presionándolo constantemente, hay un daño. Hay una medida de protección en la que se va tratando de recuperar después de cada impacto, y es así, entran mecanismos de protección, enzimático, etcétera, que van renovando la célula, pero se agotan, no hay límites. Y otro mecanismo que es el micotraumatismo en sí, ¿no? Que es el daño de las células ciliadas. Cualquiera de ellos va a llevar el daño permanente de esto si es que se continúa el traumatismo. Ese en cuanto a las teorías, ¿no? Una por microtraumatismos y la otra alteración bioquímica, como dice, la capacidad de adaptación, recuperación, excede los límites. Al final, ¿qué tenemos? Esas son las células ciliadas que están indemnes, pero después de traumas, este es un modelo animal, se pierden estructuras. Y una vez que ocurre eso, ya no hay vuelta atrás. Este otro video es un poquito más largo, ya está más abocado a la medida de protección. Que ahí no va a poder, Juan. Ahí sí me siento porque se demora un poquito más. El trabajo no es un juego y siempre conlleva un riesgo, pero la mayoría de los accidentes y enfermedades del trabajo tienen causas conocidas y disponemos de los medios para evitarlos. Un entorno de trabajo seguro, medios técnicos y formación adecuada
son imprescindibles para disminuir las lesiones laborales. Recuerde que todas estas medidas solo son efectivas si se aplican en cada puesto de trabajo, formando parte de los comportamientos y actitudes cotidianas de cada trabajador y cada empresario. El ruido es el contaminante físico más frecuente de nuestro entorno. En ocasiones puede llegar a alcanzar niveles que pueden ser perjudiciales para la salud. No solo en el puesto de trabajo, sino también en la vida cotidiana. El trabajo en aeropuertos, hangares o talleres implica estar expuesto a ruido. Disponer de la información necesaria sobre las características del ruido que se genera, así como de los efectos que éste puede causar en nuestro organismo, nos ayudará a tomar las decisiones adecuadas para prevenir sus efectos. Comencemos por definir qué es el ruido. Entendemos por ruido todo sonido no deseado, molesto y desagradable, que interfiere con la actividad humana, siendo este de naturaleza subjetiva, dependiendo por tanto de la sensibilidad y circunstancias de cada persona. No obstante, el daño que puede causar en el organismo no depende de que el sonido sea o no agradable, sino de su nivel y del tiempo durante el que se permanezca expuesto. Debemos tener en cuenta que distintos sonidos, a igualdad de intensidades, no causan los mismos efectos, ya que el oído humano no es igualmente sensible a todas las frecuencias, siendo más molesto e irritante un ruido de alta frecuencia, los agudos, que uno de baja frecuencia, los graves. Existen principalmente 4 factores que determinan la existencia del riesgo. El nivel de presión acústica. Cuanto mayor es la intensidad del ruido, mayor es el daño que cabe esperar. El tipo de ruido. Los ruidos continuos lesionan menos que los ruidos de impacto a igualdad de intensidades. El tiempo de exposición. Los efectos del ruido son directamente proporcionales a la duración de la exposición. Y por último, factores personales, principalmente la edad, por envejecimiento del aparato auditivo. A lo largo de la jornada de trabajo, se perciben de modo continuo sensaciones acústicas que son la suma de todos los sonidos generados en el ambiente. Para valorar la exposición al ruido, es necesario medir el nivel diario equivalente y el nivel de pico. Siendo el nivel diario equivalente, el nivel de presión acústica continua equivalente ponderado A, particularizado para la duración de la jornada de trabajo, que se estima en 8 horas diarias, y el nivel de pico, el nivel máximo instantáneo de presión acústica, al que el trabajador se encuentra expuesto. La unidad que generalmente se utiliza para medir estos valores es el decibelio, relacionándose con la presión acústica de forma logarítmica. Esto quiere decir que 2 fuentes que generan 80 decibelios cada una, en combinación producirían 83 decibelios, no 160 como pudiera parecer. La exposición a niveles de ruido elevados durante un periodo de tiempo significativo puede dar lugar a pérdidas de audición, que en un principio son recuperables. Aunque con el tiempo, si no se toman medidas adecuadas, pueden llegar a hacerse irreversibles, convirtiéndose en una pérdida permanente de la audición o hipoacusia.
Además de estos efectos, el ruido puede ocasionar otros de tipo no auditivo, como dificultad para la comunicación hablada, falta de concentración, molestias, irritabilidad y efectos fisiológicos. Sin embargo, todos estos efectos se pueden reducir adoptando una serie de medidas preventivas. Medidas técnicas, organizativas, mediante equipos de protección individual, vigilancia de la salud y formación e información. Las medidas técnicas están encaminadas a disminuir la generación y propagación del ruido. Las más eficaces son las dirigidas a controlar el ruido en el mismo punto en el que se produce. Bien adquiriendo máquinas con bajo nivel de ruido o con un mantenimiento adecuado de las que ya existen. Cuando no sea posible eliminar o reducir suficientemente el ruido en la fuente, se debe intentar interrumpir el medio de transmisión entre ésta y el trabajador. Mediante cerramientos, pantallas o cabinas insonorizadas. Las medidas organizativas van encaminadas a reducir el tiempo de exposición. Entre estas cabe destacar realizar el descanso en ambientes silenciosos, restricción de acceso a personal no autorizado o rotación de personal. Si a través de las medidas de protección aplicadas no se ha conseguido la suficiente reducción de la exposición al ruido, tendrá que recurrirse a uso de equipos de protección individual. Los protectores auditivos son equipos que, debido a sus propiedades para la atenuación del sonido, reducen los efectos del ruido en la audición para evitar así un posible daño en el oído. Estos equipos se pueden clasificar en orejeras, tapones y tapones con banda. Las orejeras están formadas por dos auriculares o casquetes que envuelven completamente la oreja y permanecen unidos por una banda de cabeza elástica o arnés. Los tapones suelen estar hechos de material moldeable. Se comprimen antes de su introducción en el conducto auditivo y al expandirse se acoplan a este, obturándolo completamente. Los tapones con banda son tapones premoldeados, unidos por un arnés o banda elástica. Estos tapones pueden colocarse por debajo de la barbilla o por detrás de la nuca, indistintamente. En cuanto a la vigilancia de la salud, no debemos olvidar que es importante realizar controles auditivos que nos permitan determinar el grado de afectación del aparato auditivo, con el fin de poder tomar medidas para su conservación. Por último, y no menos importante, es la formación e información respecto a la exposición al ruido, para de esta forma poder adoptar las medidas preventivas más adecuadas. Evitar accidentes es responsabilidad de todos. En nuestras manos está asesorar e informar a trabajadores y empresarios mediante estos consejos de buenas prácticas en el trabajo. Fraternidad Moprespa desea que estos consejos les sean de utilidad y formen parte de su actividad diaria. Prácticamente esto resume toda la presentación con las recomendaciones respectivas, pero de todas maneras vamos a dar unos alcances además, ¿no? Se tiene que, trabajadores expuestos a mayor ruido como son los mineros, uso de taladros, bombas neumáticas, etcétera,
tiene más probabilidades de daño que la población en general. De ahí que las empresas pues, hacen evaluación anual o semestral, dependiendo de la exposición, y si detectan algún daño a nivel auditivo, van restringiendo trabajo en esa área, o muchas veces vemos que ya no lo requieren contratar por el temor de juicios que puedan ver al respecto, ¿no? Junto con el daño personal que pueda haber es los gastos que pueda generar, bien en los estudios, evaluaciones, etcétera, uso de audífonos que pueden ser sumamente muy altos, ¿no? Cuando ya sospechamos, como ya he mencionado pues, en el video, si ya no entiende bien o no escucha bien, pide que repitan las palabras o responde una cosa por otro, o ya no puede guardar los secretos, le abran al oído cerca y repite muy alta, ¿qué me ha dicho? Y ya, se acabó el secreto. De repente aparecen zumbidos junto con la baja de audición. El daño del nervio auditivo se manifiesta por zumbido de oído, o lo que llamamos tinnitus. De repente, el paciente o el trabajador pues, sale del ambiente de trabajo y tarda pues, en adaptarse a escuchar o su interlocutor, como puede ocurrir, por ejemplo, después de una salida de una discoteca, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién no ha pasado por eso? Sale del ambiente ruidoso, un concierto, etcétera, y está con un ruidito en el oído. De repente ya para las horas pasaron, al día siguiente ya no lo tiene. Considerando el factor edad, se recuperó bien. Pero en otros casos no, puede quedar en forma permanente. Esta es la clásica, ¿no? Cuando ya empieza uno a hablar más fuerte, están pensando que tiene un daño auditivo. Esto es porque el mismo paciente, para modular la voz, tiene que escucharse lo que habla, la intensidad con la que habla, y así modula la voz. Si no escucha muy bien, va a elevar más la voz para poder modular a sí mismo, ¿no? Cualquiera de estas posibilidades ya hay que pensar en que de repente está lesionándose su oído. Debe recurrir a hacer evaluaciones respectivas, como es la audiometría. Es detectable en diferentes fases. En general tenemos este es un diagrama normal. Oído derecho siempre representamos por rojo y el azul el lado izquierdo. Tenemos estandarizado o convencionalmente que la pérdida aceptable como dentro del límite normal es entre 0 a 20 decibeles. Debajo de ese nivel, o sea, ya hablamos de 30, 40, 50, ya hablamos de daño del nervio, ¿no? Pero el daño ocurrido por exposición crónica o por ruido ambiental en el trabajo tiene ciertas características. Teóricamente habría una caída pues, en todas las frecuencias, pero no, cae en ciertas frecuencias. Y clásicamente cae en la frecuencia de 4.000 ciclos por segundo. Aquí hay varios niveles de daño. Podemos hablar de un daño leve, un daño moderado, severo. Fíjense que llega a 50 decibeles en frecuencia de 4.000 ciclos por segundo. Puede llegar a 70 en moderada, severa, o puede ser mucho más. Y la pregunta es ¿por qué en esa frecuencia? ¿Por qué no en otras frecuencias? Una de las medidas, como le dije, es porque no tiene protección para tonos agudos. Otra porque el órgano sensorial en las frecuencias altas están muy cerca de la espira basal, le llamamos, o más cerca a donde la cadena de huesecillos impacta para transformar la energía mecánica en eléctrica. Está muy cerca de esa zona y es más vulnerable. Fíjense, puede ser muy severo, ¿no? Hablamos de un leve, moderado, severo, improfundo, digamos, ¿no? Frecuencias muy bajas. Podemos hacer un paralelismo más o menos en porcentaje, ¿no?
podemos hablar acá de un 90, 100% de daño en frecuencias altas. Frecuencias altas es la voz cuchicheada cuando le hablan al oído, la voz femenina, la voz de los niños, el celular, el televisor. En la práctica, cuando llega un paciente y ya tiene alteraciones para comunicarse, el paciente siempre dice, no, yo escucho bien, mis hijos que dicen que no escucho. Pero lo que pasa es que eleva mucho el televisor que molesta al resto. Y es un indicativo de que puede necesitar un accesorio para mejorar su audición. Pues son niveles de daño, ¿no? Son más técnicos y ya con datos más precisos, para que tengan realmente conocimiento. Ambientes de ruido en un sitio laboral es clásico. En lavanderías, hablamos en la oficina de fuerza, en la parte de mantenimiento, etc. También ponen en áreas pediátricas, donde hay muchos niños que están correteando y jugando, en áreas más ruidosas. ¿Qué límites tenemos de exposición en tiempo asociada a la intensidad del ruido? Bueno, para comenzar, no trabajamos 16 horas. De repente en otras zonas sí. En China sí se trabaja más de 12 horas. Por las características políticas y sociales que tienen, ¿no? Pero lo que se establece que a 85 decibeles, que es el límite permisible en ambiente laboral, por 8 horas. Ese es lo que se espera, ¿no? Que haya un control al respecto. Pero hay ambientes que pueden ser muy ruidosos. Ahí el tiempo de trabajo no van a ser de 8 horas. A 88 decibeles hablamos de 4 horas. A 91 decibeles, hora y media, por día. Algunos van a querer trabajar en ambientes como estos, para trabajar solamente media hora al día. Bien, le decía que el daño no se limita solamente al oído, sino a las repercusiones en diferentes esferas. En sí, la calidad de vida para comunicarse, en la parte para comprender conocimientos, cómo reaccionar. Es una persona muy irritable. Y cuando le piden que repita, ¿qué me has dicho? Le repite y responde, pero no me grites. Y ahí comienza el problema. No descansa bien, la actividad social, familiar, inicialmente, y en el ámbito de amistades cambia, se aísla. Y al final puede entrar en un círculo vicioso terminando con una depresión. Decíamos que no todo depende de la exposición al ruido, sino también a factores personales. Tenemos pues la presión arterial, colesterol alto. Si ven, todos están abocados a microcirculación. Y sabemos que en la hipertensión, la arteriosclerosis, esta va a conllevar menor oxigenación de los tejidos y entre ellos el oído. Y si agregamos encima la exposición al ruido, los efectos van a ser mucho más severos. Uso de medicamentos en general, entre ellos analgésicos. Pero dentro del oído no hablamos solamente de ruido, aunque era el tema. Solamente para mencionarles que hay otros factores que pueden dañar el oído en un ambiente laboral aparte del ruido. Y así tenemos pues uso de metales pesados, disolventes, humo. Tenemos enfermedades, como ya lo mencionamos, presión alta, colesterol, diabetes, etc. Pero también hay factores genéticos. Genéticos, es decir, dos pacientes que entran alrededor de los 60 años. Uno ya no escucha muy bien y el otro escucha muy bien. No tienen ninguno de los dos factores de riesgo. Y preguntándoles que familiares anteriores, efectivamente, familiares a cierta edad ya tenían pérdida auditiva considerable. Y ese factor genético. Y se han identificado a nivel genético qué genes están alterados.
Para amenizar un poco, fíjense, el magnesio puede prevenir daños o tener mejor respuesta de recuperación frente a traumatismos agudos, ¿no? Inducidos por ruido. Pero también cuando hay exposición a ruidos en forma crónica. En general se encuentra de que tiene menos efectos secundarios cuando hay ingesta de magnesio. Aquí hay unos trabajos en los que están expuestos a ruidos muy intensos, ¿no? Aparte de que la hipertensión pueda dañar más predisposición para el daño del nervio, también tienen predisposición a aumentar la presión arterial. O sea, no solo de la hipertensión dañar más, sino que es un círculo al final, ¿no? Es un estudio que hicieron en exposición a ruidos y en relación a fumadores. Se encontró de que los que fumaban tenían mayor posibilidad de daño auditivo. Y al final queda solamente la medida de protección, y eso es tener conocimiento de cómo protegerlos, ¿no? La empresa va a poner medidas de seguridad, y al final la educación, conocimiento, va a ser de qué medidas podemos exigir y tomar por propia cuenta. Así tenemos medidas, pues, si hay un ruido, hay una fuente. Entonces la primera medida sería eliminar la fuente. Pero resulta que es una máquina que es necesaria, pero no se puede eliminar la máquina. Puede adquirirse de repente otra con menos ruido. Sistemas de aislamiento, etc. Y ahí sería la segunda medida. Y la tercera medida final ya es a nivel personal, que es el uso de protectores. Hay diferentes, como ya mencioné en el video, y hay, dependiendo de la intensidad a la que esté expuesto, en nuestro medio quizás sean simplemente estos, pero hay otros que son de muy alta capacidad, que pueden disminuir 30, 40 decibeles de intensidad. Los corrientes pueden estar al orden de los 10, 15 decibeles nomás. Como medida de seguridad y de acuerdo a la exposición al ruido en tiempo, se recomienda, pues, si es muy intenso la exposición, debe ser cada 6 meses. Si es de moderada, hablamos una vez al año. Si es de poco riesgo, será cada 3 años, dependiendo de la actividad que se realice en esa empresa. Este es el ideal, que todo va a quedar para el recuerdo o para el retiro cuando nos jubilemos, pero esperemos que sea con un oído funcional todavía. Gracias. Va bien. Siempre hay inquietudes, de repente hay alguna pregunta que pueda resolver. ¿Riesgos? Ah, sí. El trasplante de tímpano. Mira, el trasplante implica un órgano, parte de un individuo, humano en este caso, a otro humano. Esos trasplantes tímpano, incluso con cadena circular, se viene haciendo desde hace muchísimos años. Me acuerdo que estaba estudiando ahí en la especialidad y ya se hacían trasplantes. Pero la idea es mejor emplear elementos propios del paciente, o lo que se llamaría un autoinjerto, ¿no? Para reemplazar tímpano, antes se empleaba fascia muscular. Ahora lo que más están dando cabida es a injertos más estables, como este cartílago. O sea, la membrana timpánica, los reemplazos ahora se hacen con cartílago, del mismo paciente. Uno dice, pues, que es más rígido, no va a escuchar bien el paciente. Pero la calidad de audición
y la ganancia que pueda tenerse son semejantes a que si fuera una membrana más blanda. Y el cartílago, porque es más consistente, es más estable cuando se hace la cirugía. Bien. Cuando es por elementos, como es la resonancia magnética, uno está pensando pues, en elementos vibratorios, ¿no? Vibración. Es el caso, por ejemplo, de que tenemos, cuando usamos el rotomartillo, ¿no? No solo es el ruido el problema que va por el aire, sino que la vibración que se transmite a órganos como son los tejidos, la misma laberinto membranoso. Los elementos normales, o sea, para cubrir el ruido, proteger el ruido, no protegen de esa vibración. O sea, el daño es bastante probable que suceda en este caso. La medida de protección ahí sería básicamente el tiempo de exposición. Porque los elementos naturales, no naturales, sino de protección de ruido, no protegen de la parte vibratoria. La vibración no solo va por el aire, sino que impacta en el cuerpo y vibra todo, ¿no? O sea, ese daño no es protegible por ese sistema. Entonces, la mejor medida de protección es el tiempo de exposición en ese caso. Acá tenemos, miren, hay varios puntos acá, ¿no? Cuando hablamos de tiempo completo, se referirá, imagino, a 8 horas de trabajo, ¿no? Y la medida de protección sería, primero, el daño que puede ocurrir es, uno, por la vibración del equipo, y otro por el ruido ambiental de su propia motocicleta y del ruido ambiental. Ellos, de que usan casco, ya tienen una medida de protección. O sea, lo recomendable es que usen siempre su casco cuando hagan la utilización o estén trabajando, ¿no? Eso sería lo más práctico, ¿no? O sea, como mencionábamos, los criterios para determinar que es un daño por exposición a ruido, tiene que haber el antecedente de exposición a ruido, hay el tipo de ruido, la intensidad y la característica de la audiometría. La caída es característicamente en la frecuencia de 4000 ciclos por segundo. Hay varios grados y una audiometría con los antecedentes previos de exposición a ruido, intensidad y tiempo, podemos hacer diagnóstico con una sola audiometría. Y ahí podríamos determinar si es leve, moderado o severa, ¿no? Sí, particularmente, y se recomiendan los tipos, ¿no? Que tapan constantemente. O sea, uno, porque los que se introducen, aparte del daño acústico que puede haber, es las lesiones que pueden ocurrir en el conducto, que nos llegan con cierta frecuencia, ¿no? De otitis externas, hongos, etc. Los de caparazón, ¿no? O sea, a fines auditivos, debe ser unos aparatos de buena calidad y sobre todo educar al usuario que no sean intensidades altas y los tonos no sean agudos o muy agudos, porque son los que producen daño. En potencia cualquiera de los dos puede producir daño, ¿no? Pero yo recomendaría los de caparazón, ya que se evitaría al menos la parte de otitis externas que puedan determinar. Ya, y eso es justo lo que decíamos ahí, cuando hay el daño. Fíjense que las primeras fases de daño auditivo es eso, que fastidia el ruido. Una vez que ya ocurrió el daño, como que el ruido ya no le fastidia mucho porque ya no lo escucha bien. Pero por otro lado, por lo que no escucha bien, entiende mal cosas o responde mal, ya crea incomodidad, hay una irritabilidad, no hay un trato adecuado. O sea, aparentemente, en su caso, estaría en una fase inicial de daño. Es decir, y son los casos que pueden ser reversibles. O sea, al inicio molesta el ruido y, ¿no? Y puede ser recuperable. ¿Qué recomendaría ahí?
A veces es difícil pedir, reclamar que bajen el volumen, el control de eso. Una medida práctica es, yo recomiendo a mis pacientes que tengan algodón a la mano y se acabó el problema. ¿Ya? Así. Ahora, habría que ver, ¿no? Ya a nivel personal, en qué condición está la parte auditiva y sería pasible de algunos exámenes. Sí, uno pueden ser daños iniciales de daño del nervio auditivo. El otro, habría que ver si hay factores personales ahí, ¿no? Bueno, hay vehículos aéreos ahí, unos que producen más ruidos, otros menos. Que he tenido oportunidad de subir a esos Hércules, por ejemplo, esos de carga, son ruidos infernales adentro. Yo he viajado una vez en eso. Pero los comerciales usuales tienen medida de protección al respecto. Pero puede haber un zumbido, un ruido de fondo, ¿no? Aparte de los cambios de presión que puedan haber, pueden producir también un cierto tipo de ruido. Entonces ahí uno ve a qué compara el paciente el tipo de ruido. Es decir, si de tono agudo o de tono grave. Si es de tono grave, es decir, los tonos bajos como un río, como el viento, probablemente sea un trastorno de tipo conductivo por cambio de presión. Pero si es un ruido muy agudo, finito, probablemente sea el nervio. Entonces habría que evaluar cuál de los dos es y por lo menos si persiste en un tiempo, un día, sería bueno consultar a un facultativo para determinar cuál de los dos es y el tratamiento adecuarlo a cada caso, ¿no? Bueno, ahí como les puse ahí trabajos, el magnesio interviene en el metabolismo celular, ¿no? El nivel enzimático, etc. Solamente que se ve ese efecto, ¿no? O sea, en el estudio ahí hay teoría de cómo produce, pero es a nivel del metabolismo enzimático de la célula. Como le decía, hay frente al estrés, que es el ruido, tratan de recuperarse. Y al final se agota. El magnesio sería un elemento más ahí para poder recuperar esa célula, ¿no? O sea, a nivel enzimático ahí en los procesos celulares en general, ¿no? Ya, como mencionábamos ahí, todo elemento o proceso que altere la circulación o microcirculación, para entenderlo mejor así, ¿no? La arteriosclerosis se va cerrando, ¿no? Como un caño va cerrando, y el aporte de sangre, en este caso, si el caño es el agua, llega un momento que se cierra, va a ser poco el aporte de sangre y nutrientes, oxígeno, etc. Si el paciente tiene ya poca aporte de sangre con sus respectivos nutrientes, oxígeno, si hay trauma acústico, las posibilidades de recuperación van a ser menores, ¿no? Aquí se ven varios aspectos, ¿no? Para comenzar, en los colegios ahora piden que las mamás, los papás hagan examen de audición a sus hijos, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Pero en general, cuando hay que ponerlo en diferentes niveles. Por ejemplo, un niño, cuando sabemos que está perdiendo el oído. De repente es un niño que estaba yendo bien en el colegio, de repente es muy inquieto, no presta atención en la clase, muy juguetón, o no cumple con las tareas, y resulta de que cuando se hace un examen se encuentra de que no escucha bien. Y como no escucha bien, no presta atención porque no le interesa y algo así. Gobierno del Perú. El Perú primero.